nosotros Antonio Martín Olid, quien nació en Loja en 1953. En el año 79 comienza su carrera como profesor de matemáticas en el Instituto Antigua Sexy de Almuñécar. También ha sido director de este centro durante 16 años. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Lo primero que queremos preguntarte es, ¿qué momento vivía la enseñanza cuando preparabas tus estudios? Bueno, estamos hablando de hace tantísimo tiempo que los momentos son históricamente distintos. Piensa que todavía en este país teníamos una dictadura, estamos hablando del final del franquismo, donde aunque había progresado mucho la vida social en España, pues todavía estábamos casi en el tercer mundo y sobre todo sin democracia, que obviamente, hombre, para las generaciones de hoy no saben muy bien en qué consiste, pero vivir en un país sin libertad o sin libertades públicas realmente a la enseñanza le afecta muchísimo, ya que es la base de la educación en sí misma, la base de poder ser ciudadanos libres. ¿Qué le empujó a dedicarse a la enseñanza? Realmente no hay mucha. Cuando uno en aquellos tiempos estudiaba lo que te gustaba, y a mí pues me gustaban las matemáticas, y desde matemáticas en aquellos tiempos pues, la salida profesional casi única, porque había algo distinto pero muy escaso, por la salida del 99% de los matemáticos era la enseñanza, y bueno, pues prácticamente iba uno dirigido ahí. Cuando realmente te encuentras con tu vocación de enseñante, cuando ya sí tienes alumnos de verdad, el primer año o los 2 primeros años son como mucho nervio, no sabes con qué te encuentras, pero cuando te entregan personas, chiquillos, en aquellos tiempos, con unas ganas de unas ilusiones, pues realmente te enganchas con ellos y terminas pues de ser los primeros años, que éramos casi de la misma edad. Yo el primer curso que di aquí, el COU, pues yo tendría 25, 26 años y ellos 18, con lo cual pues hasta salíamos medio de fiesta juntos. Obviamente ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Bueno, de hecho comenzaste aquí en Almuñécar a finales de los 70. ¿Cómo eran los niños y niñas de Almuñécar de ese tiempo? Vamos a ver, traviesos, todavía me encuentro algunos y hablamos mucho y tal, pero los chicos del Almuñécar para mí han sido siempre muy buenos, de nobles y de buena gente, pero desde aquellos 70 y muchos hasta el 2019. Es decir, en este centro o en Almuñécar no se encuentran problemáticas que en otros sitios, porque vamos, yo en todos estos años hemos compartido experiencias con muchos compañeros que vienen de otros institutos donde la conflictividad social, niños con muchos problemas, no vamos a decir que nuestros alumnos sean perfectos, pero digamos grado de conflictividad ni social, quizás socioeconómicamente Almuñécar está razonablemente bien, dentro de que podía estar bastante mejor y no me quiero meter donde no me llaman, pero no es un entorno de una gran ciudad. Los arrabales o las afueras o los colectivos con muchos problemas, donde muchas veces el instituto se convierte, o incluso la escuela, en el único sitio donde los chiquillos pueden comer o pueden tener relaciones, porque en su casa no hay pues nada, ni recursos para una mínima alimentación, y eso lo suple la escuela.
¿Qué querían ser los niños de Almuñécar hace 30 años y qué desean ser ahora? Es complicadillo. Las carreras, vamos, que hace 30 años, esto no sé dónde meterlo, pero hay que meterlo necesariamente. La educación, a partir de determinado momento, es decir, cuando se generaliza y se pasa a tener en los institutos alumnos desde los 12 años, que antes venían más tarde, digamos, la generalización de la educación nos lleva a que hoy todos tienen el derecho a estudiar y con poco que pongan de su parte los propios alumnos consiguen los objetivos que se marcan. Objetivos de obtener determinadas licenciaturas o grados, porque obtener su nivel académico. Hace 30 años la situación era justo al revés. Eran pocos los que estudiaban y los pocos que estudiaban, con la carrera que hacían, tenían trabajo prácticamente seguro en su carrera. Y de ahí pues había muchos maestros, médicos, muchos abogados, bueno, entre la enseñanza, derecho, medicina, enfermería, algún ingeniero que otro también, poquito, y digamos ese era el abanico que teníamos en aquel tiempo. Obviamente la sociedad ha cambiado mucho, hoy hay 1000 formas de trabajar mucho más, bueno, novedosas, relacionadas con todos los medios de comunicación, con redes sociales, etcétera, que de alguna forma pues abre mucho el abanico. El sector turismo y servicios en general, sobre todo en nuestra zona, tiene muchas perspectivas de trabajo. Obviamente los que estudiaban cuando yo empecé a dar clases, pues casi nadie pensaba quedarse en su ámbito, sino era, pues yo quiero ser médico. Y para ser médico, pues luego hacía una oposición y donde sacaran la plaza y te ibas, ¿no? Es un cambio que no es en sí mismo de la educación, sino de la propia sociedad, que en 40 años que estamos hablando largos ha cambiado mucho. Y concretamente en Almuñécar, ese cambio, esa evolución en los últimos 40 años, ¿han sido cambios bruscos o una transición suave? Bueno, la verdad que no, de un año para otro no ha habido nada, porque el propio sistema, la implantación de la LOCSE, que es la ley que genera, se ha hecho en este país a lo largo de muchos años. Es decir, que no empieza hoy y ya todo el mundo somos LOCSE y terminó, sino que ha habido muchos años compartiendo los dos sistemas e incluso por problemas reales, supongo que económicos, durante bastantes años, algunos años, primero y segundo de eso se ha estado impartiendo en colegios en vez de en los institutos, que no quiere decir nada, que es que hasta que no se construyó el instituto del Puerta del Mar, pues no había sitio físico en los dos institutos que había en Almuñécar para que todos los alumnos de primero y segundo de eso estuvieran allí. Entonces Al-Andalucía empezó con primero y segundo desde el principio. Antigua Cesi tardó pues por lo menos 4 o 5 años más en incorporarse. Claro, todo esto ha ido siendo poco a poco. Yo creo que se han podido cometer errores de la puesta en marcha en el cambio, pero bueno, fue una experiencia necesaria, creo que positiva a nivel global como sociedad, porque el cambio básico es enseñanza obligatoria hasta los 14 años o enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Claro, ese periodo de 2 años, que es cuando los alumnos tienen que decidir qué hago,
básicamente es la época en la que toma esas decisiones. Si espera hasta los 16, porque hasta ese momento la enseñanza es obligatoria, en vez de los 14, pues antes de la LOCSE, muchos alumnos a los 14 años abandonaban el sistema educativo, no los podían contratar para trabajar porque la edad laboral no era hasta los 16 y se encontraban ahí en un limbo que en Almuñécar era menos problemático porque entre una agricultura bastante buena, creo que tenemos, comparado con el resto de la provincia, donde pues, nuestros aguacates, mangos, chirimoyas, etcétera, tienen un potencial económico razonablemente para que permita vivir una familia del campo, y a su vez el turismo o los servicios, pues sí hacen que el niño no tenga alguna salida. Pero bueno, esas salidas, si se parten a partir de los 16, luego empieza la formación profesional, digamos, que todavía le falta mucho, y aquí sí quiero hacer alguna crítica cuando toque, porque creo que falta mucho hacerla pensando en el territorio. En nuestro centro tenemos un ciclo, bueno, 2 ciclos, pero en fin, la familia de administración y finanzas en general. Bueno, pues el administrativo obviamente ha dado muchos puestos de trabajo y está muy bien, pero creo que se necesitan las profesiones que hoy demanda nuestra sociedad, pues relacionados con servicios sociales, con ayuda a los dependientes, con, no sé, tenemos unas playas magníficas, pero no me sale ahora el submarinismo, algo relacionado con explotar nuestro medio ambiente submarino, pues podríamos tener cursos de formación profesional no ya tan cerrados administrativos. Es que hoy ya creo que cuesta trabajo colocar o que se coloque un administrativo en Almuñécar. Pues podemos llevar más de 30, claro que llevamos más de 30 años con los ciclos de administrativos en Almuñécar, que yo soy director del centro y obviamente funcionan muy bien y el profesorado es magnífico, pero que si tuviésemos otros con más futuro, digo yo, pensando en que el futuro es que somos una sociedad cada vez con mayor esperanza de vida y nuestros mayores tienen que vivir, personas con muchas enfermedades que también han aparecido en los últimos 20 o 30 años. Yo me imagino que han existido siempre, pero no estaban tan visualizadas como hoy, que necesitan mucha ayuda, y de hecho pues, las administraciones públicas ayudan, pero no tenemos la formación adecuada para lo que puede ser el desarrollo económico de Almuñécar. Ciencias o letras. Antonio, ¿cuál ha sido y cuál es la asignatura pendiente de los alumnos exitanos? Hombre, yo soy profesor de matemáticas y creo que el logro han sido las matemáticas. Pero más como ogro, es decir, los planes de estudio están tan mal pensados o se han quedado tan anquilosados en prácticamente hoy estudian lo que estudiaba yo. Y la sociedad, como he dicho antes, ha cambiado tantísimo. Quiero decir que no se adaptan lo suficiente a la realidad que necesitan. La matemática es una herramienta. Para mí, es absurdo que uno aprenda de una herramienta tantas cosas que hace la herramienta, pero que no voy a usar en mi vida.
hablando así, muy en plan coloquial. De matemáticas, sumar no hace falta saber, y sumamos bastante. ¿Qué va? Ni eso, ya le damos a los botones. Y es que no hacemos nada. Y yo enfocaría, o creo que tendrían que enfocar los diseños curriculares o en general, más que a saber hacer cosas, a saber hacer derivados, a saber hacer integrales, que no sirve para nada porque eso lo hacen las máquinas, a ayudarlos a pensar. Porque resolver problemas es la base de la matemática. Y se plantea un problema que es una hipótesis, y sobre esa hipótesis, opción A, opción B, opción C, pensar y llegar a una solución, pero una solución que no tiene nada que ver con números ni con nada, soluciones para problemas reales. Si enfocas así las materias o la lengua, hay que saber el complemento del no complemento, no, hay que saber hablar como forma de relacionarse. Yo he visto, y me parece absurdo, que a nativos, o sea, a chicos que vienen de fuera y que su idioma nativo es el inglés, que los suspendamos en inglés. Y es verdad que los suspendemos. Y está bien suspendido. Sí, sí. Y dice uno, ¿cómo? Pues porque el currículum de la materia no es hablar el idioma, sino gramática inglesa. Y claro, en gramática, sintaxis, pues es verdad que el chiquillo no sabe lo que es pasiva ni complemento, sabe hablar inglés porque ha nacido y sabe, pero no sabe gramática. En la lengua española pues nos pasa mucho lo mismo. Nos enredamos en algo que, bueno, que para el que vaya a ser especialista en algo está muy bien, pero hombre, exprésate correctamente, lee un texto y entiende lo que dice el texto, entiende, resume y transmite, y me parece que eso es la lengua. Si luego encima escribimos bien, sin falta de ortografía y con una redacción más o menos ágil, mejor. Pero que yo sepa que esto es como un complemento no sé qué o condicional, el especialista que lo sepa. En fin, no sé si me he enrollado, pero realmente pienso que los planes de estudio están pensados como para mi época. Estudiábamos 5 y como tenemos que ser especialistas en tal, pues yo sé hacer integrales como un demonio, pero no sirve para nada. ¿Cuáles han sido los motores del conocimiento en Almuñécar? Hombre, un motor básico ha sido el IE Antiguasesi, porque, digamos, el año que viene cumplimos 50 años, el curso próximo, y era el único centro de secundaria y por el que han pasado todos los almuñequeros que hoy tienen alguna carrera, han pasado por Antiguasesi. Y era, pues, luego hemos tenido la suerte de tener una plantilla de profesorado excelente, muy bueno. Quizá son suerte o casualidades, porque el profesor que viene, el que viene, porque le ha tocado su destino, pero que ha sido especialmente bueno, muy entregado a sus alumnos en general y demás. Y era pues, el centro de... Luego, pues a partir de la democracia, quizás la biblioteca municipal, que estaba, bueno, desgraciadamente la echaron abajo, porque era también un sitio donde irradiaba mucha educación, mucha cultura. Ya en el 86, 87, quizás 86, se hizo la Casa de la Cultura y ese fue el otro gran referente cultural desde esos años. Creo que, no sé si me dejo algo, pero prácticamente los 3 núcleos. ¿Almuñécar se ha preocupado por su educación?
Cuando hablamos de Almuñécar habría que distinguir dos cosas. La Almuñécar política, digamos, el ayuntamiento y tal, que creo que sí, bueno, creo no, seguro, de hecho ha dado una batalla por ofertarle terreno. El problema de la educación es que los ayuntamientos tienen muy poquitas competencias en educación, son todas antes del Estado y como consecuencia de las transferencias a las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Andalucía. Pero en fin, lo prioritario y lo básico es tener un centro educativo. Y ese primer paso sí lo tienen que dar los ayuntamientos ofertándole o dándole terreno a la Junta para que los construya. Y en este sentido, pues yo recuerdo cuando llegué aquí, a los pocos años, empezó el Instituto Al-Ándalus en los bajos de donde estuvo antiguamente también el cuartel de la Guardia Civil. Un tiempecillo salieron, no me acuerdo si estuvieron antes los civiles, porque también en esa época se construyó el nuevo cuartel y mientras total, que el Al-Ándalus estaba en unos bajos en la esquina entre la calle Guadix y ¿cómo se llama la de la esquina? Pues no me acuerdo, pero en fin, en torno a la calle Guadix, ahí estuvo. El instituto, perdón, el colegio de la Noria se ha hecho con terrenos que dio el ayuntamiento, el nuevo San Miguel, porque digamos que cuando yo llegué aquí estaba básicamente nuestro instituto en el castillo, pero dentro del castillo, en la escuela famosa del castillo, que eran 2 habitaciones pequeñicas y poco más. Entonces luego se construyó el Colegio de San Miguel, el Colegio de Río Verde, es decir, el propio Instituto Puerta del Mar y en la Herradura, pues el Instituto de la Herradura, aunque lo que se hizo fue construir un colegio nuevo de la Gaviota y como donde estaba el colegio se cedió para instituto. Con esto quiero decir que el esfuerzo del ayuntamiento en este tiempo por las instalaciones ha sido grande, pues los solares en Almuñécar son carísimos y el esfuerzo municipal entiendo que sí. El resto de la población, yo creo que lo ha entendido más como ahora toca que mi niño vaya, es decir, creo que la implicación de las familias, es decir, lo que hoy son las AMPAs, que antes pues ni existían como tales, pero sí eran representantes de padres en los consejos escolares y tal, ahí sí vemos, por lo menos a nivel de secundaria, muy poquita implicación y muy poca participación. Los padres habitualmente se presentan en los centros cuando en junio se han dado cuenta que a su hijo o a su hija le han quedado varias y ay, ¿por qué? Si va muy bien. Ahora ya no tiene estos arreglos. Ahora, en enero cuando la llamamos, algo, en febrero algo, pero en junio ya creo que ahí ha habido menos implicación, sin descartar que hay algunos padres muy implicados y que se vuelcan, pero ellos mismos dicen, es que estamos solos, convocamos la reunión de la AMPA y vienen 5. Antonio, última pregunta. Son 2, pero van de la mano. ¿Hacia dónde vamos con el modelo que tenemos y qué mejorarías o cambiarías de la educación en Almuñécar? Hacia dónde vamos es complicado saberlo porque yo entiendo que van tan ligadas la propia sociedad con los sistemas educativos que obviamente una tira del otro. Entonces vamos a hacer ahí un paréntesis a ver si luego se me ocurre algo. Lo que sí había que modificar, entiendo yo desde ya, es distinguir bien que somos centros educativos en los que la enseñanza es una
una parte, pero no somos centros de enseñanza exclusivamente, no sé. A ver si consigo transmitir, es que es una idea que me parece básica, que la formación integral de la persona lleva conocimiento, perfecto, nadie, vamos, sería absurdo que yo dijera que no hay que enseñar, pero no creo que los conocimientos deban suponer más de un 20% del resto de lo que es educación. Y entiendo que hoy, por los sistemas dichosos de los móviles, que creo que es una herramienta diabólica, que obviamente bien usada hace que, en fin, ayuda mucho a la sociedad, pero creo que está eliminando las relaciones humanas. No me has preguntado, me quedo con bueno, lo suelto. Los chiquillos de nuestra época jugaban en la calle y estaban todo el santo día viviendo. Los chiquillos de hoy están pegados a una pantalla, bien sea de las tablets, del videojuego, de la red social. O sea, no se comunican mirándose a los ojos y tocándose. Es decir, estamos yendo hacia una sociedad, por eso ya enganchamos con lo anterior. ¿Por dónde tienes que ir la educación? Hombre, pues los valores como respeto, ponerte en el pellejo de los demás antes que en el tuyo. O sea, estamos en una sociedad súper egoísta, que luego tampoco es verdad, porque cuando hay una catástrofe o hay algo, hay mucha solidaridad. Pero en el día a día somos, no quiero decir ninguna palabra exabrupta, pero en el día a día somos súper egoístas. Estamos encerrados en nuestro mundillo y creo, y por eso iba, que son los programas educativos tienen que ser como mucho más amplios. O sea, hoy, en una sociedad abierta, pues tenemos que enseñar o aprender juntos a convivir. Yo creo que esa es la expresión, convivir. Y todo lo que no es bueno, yo no quiero que me hagan a mí porque no me gusta, no hacérselo a los demás. Y que casi poco más. Si además sabes hacer integrales, mejor. Pero que si no sabes hacer integrales, no pasa nada. Echo de menos. Yo estudié latín, algo de griego, que antes en nuestros planes de estudio estaba en segundo de mi antiguo bachillerato, teníamos latín con 12 años. Es verdad que no habla uno latín, pero el conocimiento que te dan las humanidades, la filosofía, eso está fuera de planes de estudio, ya es tan para el que va a hacer licenciado en clásica y poco más, o para el loco que le da por la filosofía. Obviamente nadie vive, no hay una profesión que te permita, si has hecho filosofía pura, trabajar en eso, porque nadie... Pero todo eso hace falta en la educación, porque son valores, estudiar a los pensadores, que tenemos muchos y muy buenos, y saber por qué pensaban así y cómo ha evolucionado el mundo. El Galileo dichoso, que hubo, pues yo qué sé, todo eso nos hace pensar que el futuro puede ser cualquier cosa. Nos falta por conocer dentro del espacio exterior casi todo, dentro de la mente humana casi todo. Y estamos pues todavía con casi las 4 reglas. Y no, mire usted, la educación es mucho más que eso, es la herramienta para convivir. Con esa reflexión terminamos, Antonio. Muchísimas gracias por atendernos. Vale.